En el libro de los Hebreos estamos hablando de una salvación muy grande, de la necesidad que hay de cuidar esta salvación tan grande que Dios en su infinita misericordia ha querido otorgar a los mortales. Y estamos definiendo la realidad que se presenta en la doctrina calvinista respecto de la salvación. Los grandes errores del calvinismo, los desvaríos y desatinos de esta doctrina. Primero, que Dios se ha tomado el tiempo y el espacio para salvar a alguien y condenar a otros. No es del todo asunto de Dios, dicen ellos, salvar a todos, sino de repente Él quiere salvar a unos y condenar a otros. No hay ningún problema para Dios en hacer eso, dicen los calvinistas. Y hasta parece que están felices de que unos vayan a la vida eterna y otros a la gloria, otros a la condenación eterna, perdón. Pero yo quiero mostrarles que la salvación es un asunto que Cristo trajo para toda la humanidad, sin excepción absoluta de nadie. Porque esa es la expresión que usa Juan 3:16. Dios no amó a un pedazo del mundo, Dios no amó a la mitad del mundo, Dios no amó a la tercera parte del mundo, Él amó a todo el mundo. Y la Biblia dice que es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído. No olvides lo que has oído de la palabra de Dios, porque Dios no está jugando con nadie. Lo que Él ha dicho es tan real. Y Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si llegamos al momento de descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo? Es la pregunta de la palabra de Dios. Tomen sus lugares. Y yo quiero en esta mañana ir más a fondo en el estudio de la vida de Judas el Iscariote, el hombre que la doctrina calvinista ha dicho que estaba predestinado para perderse desde la eternidad, que cuando él llegó a este mundo él no tenía opciones a elegir. Y en la teología calvinista y en el embalaje doctrinal de esta doctrina, de este sistema, no se puede explicar cómo un hombre que nació para tener gloria y fue discípulo de Cristo terminó yendo a la condenación eterna. No se puede explicar desde los términos calvinistas. ¿Cuál es la razón por la que Cristo llamó a este hombre y lo hizo parte de su vida, de su ministerio? Ellos no tienen una respuesta, pero mismo que los calvinistas no tengan una respuesta, la Biblia sí tiene una respuesta. Y eso es lo que yo quiero mostrarles, porque siempre será cuestionable. Muy cuestionable en el calvinismo.
¿Cómo es que este hombre que tenía un llamamiento santo terminó perdido? Y hemos hablado de lo que de lo que significan sus nombres. Y vamos a ver a lo largo de la historia de la vida de este hombre cómo Judas estaba fascinado con el significado de su segundo nombre: criminal, asesino, derramador de sangre. Y para mí eso tiene importancia trascendental, porque en lo profundo del corazón de Judas, lo que vislumbramos a través de la palabra de Dios, lo que podemos ver a través de la Biblia y tratar de accesar a lo íntimo del corazón de Judas, él estaba fascinado con el significado de su segundo nombre. Sus sentimientos más íntimos eran arrastrados de manera vehemente y profunda hacia lo que significaba su segundo nombre. Y finalmente lo demostraría a carta cabal. Pero yo quiero dejar claro que Judas solo había sido elegido. Judas solo había sido elegido para entregar a Jesús, no para perderse. Eso es lo que los calvinistas no pudieron entender. Judas estaba elegido, había sido elegido por Dios para entregar a Jesús, y el libro de los Hechos lo registra de manera más clara. Él iba a entregar a Jesús en la tierra, pero él no estaba predestinado para perderse, porque es bastante cuestionable cómo la Biblia puede desmantelar la doctrina calvinista de una manera tan clara y asombrosa. Y meditaba en mi corazón, el calvinismo en México tiene alrededor de 158 años. Pero la palabra de Dios no tiene 158 años. La palabra de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pues el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Así que vaya tomándose de donde pueda y agarrándose de la silla como pueda. Y vamos a estudiar a fondo a este hombre. Dadas las inclinaciones de su propio corazón, escúchelo. Es que este hombre que nació para tener gloria, que tuvo un llamamiento santo y que fue discípulo de Cristo, dadas las inclinaciones de su corazón, las cosas tomaron un giro tan terrible que marcarían un antes y un después en la vida de este hombre llamado Judas el Iscariote. Tanto que en algún momento de la historia él ha perdido todo. Él ha dejado de ir en la dirección para tener gloria. Y la Biblia lo llama, es más, no la Biblia, el mismo Jesús lo llama: de todos los que me diste, nadie se ha perdido, sino el hijo
de perdición. Y yo quiero hacer una aclaración sobre esa palabra. Porque Jesús dijo, nadie se ha perdido, sino solamente el hijo de perdición. Ahora, el problema del calvinismo es que por estar enarbolando la doctrina de una religión, han tratado de omitir de manera descarada, ventajosa, han omitido la verdad sobre estas expresiones. Cuando Jesús dice, no se ha perdido nadie, sino el hijo de perdición, ellos no explicaron lo que dice la Biblia. Ellos expusieron lo que querían que dijera su religión y su doctrina barata y de poca monta. ¿Por qué? Porque ellos interpretaron hijo de perdición de esta manera. Hijo de perdición para ellos es hombre predestinado, elegido, destinado a perderse sin remedio ninguno. Ese es el calvinismo puro y recalcitrante. Que Judas iba a perderse porque él era llamado el hijo de perdición. Eso es lo que dice el calvinismo. Cuando ellos te discuten a ti, es más, es que no es que te discuten. Como calvinista que fui, yo sé la defensa de todo calvinista. Y ellos te discuten. Ven y mira que él era el hijo de perdición, el hijo que iba a perderse. Vaya tomada de pelo, ¿eh? Yo les voy a explicar la palabra perdición. Y se los voy a explicar con mucha calma. Y lo siento, calvinistas, agárrense de donde puedan, si es que tienen de dónde agarrarse. Porque escuchen bien, la expresión hijo de perdición en el calvinismo es hijo destinado a perderse sin discusión ninguna. Pero vamos a analizar lo que dice esta palabra en el griego. Y escuchen bien. Vamos a ver qué es lo que significa hijo de perdición. Para entender la palabra, tenemos que explicar qué es. ¿Qué significa la palabra perdición? Usted no puede llegar al puerto seguro, usted no puede encontrar la verdad si usted no entiende lo que quiere decir la palabra perdición. La palabra perdición tiene algunos significados y yo les voy a mencionar a lo menos dos. La palabra perdición significa destructor. Y escuche esto. Es increíble. Aquí la Biblia no está, con esta palabra la Biblia no está diciendo que Judas iba a perderse para siempre y que no tenía opciones para salvarse. No, la palabra perdición significa destructor. En primera línea significa eso, destructor. Y a mí me llama esto la atención. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente, porque la Biblia te está diciendo que Judas
sería el actor de su propia destrucción. No es que estaba condenado desde la eternidad, es que él llegaría a ser el actor de su propia destrucción. No es que Dios lo condenó, es que él se transformaría. Él labraría su propia destrucción, porque él había nacido para tener gloria. Pero si él equivocaba el camino, si él tomaba atajos en la vida, él sería el propio labrador de su destrucción eterna. Y conste que el libro de los Hechos es tan claro cuando habla de la condenación de Judas. Cuando el apóstol Pedro se levanta, el apóstol Pedro da un discurso y dice: ustedes saben de este hombre así asado, pero él dice, escuchen, más adelante vamos a hablar de esto, pero se los voy a mencionar ahora. Él se fue, dice el libro de los Hechos, a su propio lugar. Qué interesante. Pero él no se fue al lugar que Dios le asignó. Él se fue al lugar que él escogió, que él eligió. Y lo vamos a ver a través de toda la palabra de Dios. Porque es evidente que alguien tenía que entregar a Jesús. Alguien tenía que entregar a Cristo para salvar al mundo. Y Judas estaba elegido para ser el protagonista de este evento. Entregar al Salvador del mundo. Y entregando al Salvador del mundo terminaba su misión en la tierra. Y él pasaba a tener, como cualquier perdido, la oportunidad de ir a la vida eterna. Él tenía que dar el paso que dieron los otros, arrepentirse y darle su corazón a Jesús. Pero es interesante, es muy interesante, porque no se puede explicar desde el calvinismo cómo este hombre que nació para tener gloria terminó perdido. No lo pueden ellos explicar. Pero vamos a ser honestos con la Biblia y vamos a ser sinceros. Judas solo nació para entregar a Jesús, no para ir al infierno. Cualquier ser humano pudo haber entregado a Jesús. Judas estaba en la línea para entregarlo, pero no estaba en la línea para irse al infierno. Y eso se los va a demostrar la Biblia sin parangón ninguno. Escuchen bien. El libro de los Hechos dice que Judas sería el guía de los que prenderían a Jesús. Y entregándolo Judas, cumplía su misión. La razón por la que Cristo le dijo a Judas: a este hombre más le hubiera valido no haber nacido, no es porque iba a ir a la condenación. No era porque estaba predestinado para perderse. La razón por la que Cristo le dijo a Judas: a este hombre más le hubiera valido no haber nacido, es porque el golpe que Judas iba a recibir después de entregar a Jesús iba a ser difícil de que un corazón no regenerado aguantara la presión a la que fue sometido el corazón de Judas. Pero escuchen bien, lo tremendo es que Cristo lo llamó y lo hizo parte de los 12. ¿Y cómo es que se iba a perder este hombre? Sería parte de los 12
y se iba a perder. ¿Cómo es que él tenía un llamamiento santo y terminaría perdido? La Biblia es tan clara y es tan simple. Si ustedes quieren acompañarme, aunque nos pongamos medio bautistas hoy, si ustedes quieren acompañarme al libro de los Hechos, vamos a ver qué fue lo que pasó con este hombre. En el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a ver algo referente a este hombre. El apóstol Pedro se levanta para hacer una aclaración con la intención de elegir al sucesor de Judas, porque estaba escrito que él iba a tener un sucesor. Ahora bien, aquí se hacen aclaraciones. Capítulo 1, verso 16. La Biblia dice en el verso 16: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, era necesario que Judas entregara a Jesús porque alguien tenía que entregarlo. Y eso ya había sido dicho. Y David dijo que él sería el guía de los que prenderían a Jesús. Fue contado con los discípulos, con los 12. Y aparte de que era contado con los 12, Judas tenía parte en el ministerio de la salvación. Ojo con esto. Esto no es algo simple, hermanos. Judas tenía parte en el ministerio de la salvación y él mismo terminó perdido. Esto es interesante. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, en el ministerio de la predicación del evangelio, en el ministerio de la proclamación de la salvación. Judas había tenido parte. Qué interesante. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que siendo contado con los 12, cómo es que siendo un proclamador de la salvación, cómo es que siendo un heraldo del evangelio, ese hombre terminó perdido? ¿Cómo? ¿Quieren ustedes la respuesta a esto? ¿Quieren ustedes saber por qué Judas se perdió? ¿Quieren ustedes tener una respuesta contundente de la misma Biblia? Bueno, pues que se las dé la Biblia. Si ustedes quieren la respuesta, vamos a leer con mucho cuidado el versículo 18 de Hechos capítulo 1. El versículo 18 que está en el capítulo 1 de Hechos. Este versículo ha de desmontar, ha de desbaratar y tirar por tierra las mentiras de la doctrina del calvinismo acerca de la predestinación que ellos enseñan, acerca de la elección que ellos enseñan, acerca de la perseverancia de los santos que ellos enseñan. Aquí está la respuesta. Y no quiero leerlo yo, léanlo ustedes. Este hombre que era contado con los 12 y predicaba la salvación, terminó perdido. Y no acusará a Dios de ventajoso y de injusto. Versículo 18. A ver, léanlo. Les cuento hasta 3. 1, 2, 3. Léanlo de nuevo y fuerte.
Escuchen, vean lo que dice esta escritura. Porque todo va bien en la vida de Judas. Se ha encontrado con Jesús, le han hecho un llamamiento santo, le han ofrecido la salvación en primer lugar, en primera plana. Le han ofrecido la salvación, lo han hecho discípulo de Cristo para que Él conozca que Él puede tener gloria eterna. Pero a partir del versículo 18, todo en la vida de Judas da un giro de 365 grados a la izquierda. Aquí la Biblia dice otra cosa a lo que dicen los calvinistas. Aquí la Biblia no dice que Judas se perdió porque estaba predestinado para perderse. Aquí la Biblia dice algo que me llama la atención. Este pues, no porque estaba predestinado para perderse. Este pues, no porque estaba elegido para ir a la condenación eterna. No. Este pues, con el salario de su iniquidad. Vean cómo la Biblia desmonta las mentiras del calvinismo. Judas con el salario de su iniquidad. Escuchen bien. Qué interesante. Con el salario de su iniquidad, Judas, el hijo de perdición, labró su destino en la tierra. ¿Cómo sabemos que esto es real? Escuchen. La Biblia no está de acuerdo con el calvinismo recalcitrante. La Biblia dice que Judas, él, con el salario de su iniquidad. Aquí todo cambia. Aquí ya no todo es lo mismo. Aquí parece ser que han perdido el sentido común los calvinistas. Él con el salario de su iniquidad. Número uno, vamos entonces a desmontar las mentiras del calvinismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a explicar la palabra iniquidad. La gramática hebrea describe la palabra iniquidad. Ojo con esto y préstele atención y escúchenme bien, calvinistas, no hay que ser tan descarados. La gramática hebrea define la palabra iniquidad en primer lugar como ministro que vende su ministerio. ¿Por qué cree que la Biblia dice él con el salario de su iniquidad? ¿Por qué cree que la Biblia dice eso? No es que Dios lo condenó. Él con el salario de su iniquidad. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Simplemente menospreció la salvación, y la Biblia se los va a mostrar más adelante. Vamos a estudiar cómo él menospreció la salvación. Él con el salario de su iniquidad está menospreciando, igual que Esaú está menospreciando la salvación, porque duele en el alma
que un hombre que vio al Salvador del mundo con sus propios ojos, un hombre que comió en el mismo plato con él, un hombre que se sentaba de repente a la mano derecha o a la mano izquierda de Jesús, terminara perdido. No, calvinistas, no mientan. No es que estaba predestinado para perderse eternamente. Él nació para tener gloria, pero él vendió su ministerio. Y con el salario de su iniquidad, él compró, él labró su propia destrucción. Y más adelante les voy a explicar la segunda cosa que quiere decir la palabra destrucción, o la palabra perdición, perdón. Escuchen. Él con el salario de su iniquidad, ministro que vende su ministerio. Bueno, pues ¿qué creen que hizo Judas? Vendió su llamamiento, vendió la parte que tenía con los 11, vendió la parte del ministerio que él tenía, él la vendió. Él traicionó el llamamiento santo de Dios. A él no le importó. Él estaba yendo en la dirección equivocada. Por eso cuando el apóstol Pedro termina hablando de Judas, él dice, es necesario que elijamos a otro que tome parte. Ojo con lo que dice Pedro, allá por el verso 25. Para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión. Escúchalo. Judas se cayó del ministerio y del apostolado. Nadie lo tiró, él solito se cayó. Y escúchenlo. Termina diciendo el apóstol Pedro, para irse ¿a dónde? A su propio, no, a su lugar, no. Aquí la Biblia dice, a su propio lugar, a su propio lugar, al lugar que él escogió. Esto no es tan complicado como cualquiera piensa, ni está tan enredado como el calvinismo lo enredó. No. Aquí la Biblia es tan clara, más clara que la luz de este día. Judas se fue, se perdió, porque él vendió su ministerio. ¿Y eso que hizo Judas? Eso mismo hizo Esaú. Por un plato de comida vendió. ¿Qué cosa? Su primogenitura. La bendición del cielo la vendió por un plato de comida. Judas fue un poquito más ambicioso. Judas vendió su ministerio por 30 piezas de plata. Este Judas es demasiado sorprendente. Porque esto que hizo Judas, eso lo puede hacer cualquiera en este día. Ya no hay más Jesús para que entreguen, porque el único Salvador ya fue entregado. Pero las decisiones que Judas tomó de vender su ministerio,
de traicionar la confianza de Jesús. Eso lo puede hacer cualquiera. Porque la palabra iniquidad también significa, más allá de ministro que vende su ministerio, la palabra iniquidad también significa mujer que vende su cuerpo. Y no exactamente en el sentido de vivir una vida desordenada, inmoral. Está la expresión, lleva la implicación de vender su cuerpo a las cosas del mundo y arrastrar con cuanta cosa el mundo tiene. Métale los aretes, la pintura, los collares, todo lo que el mundo le puede ofrecer. Escúchele bien. Pero también cristiano que vende su cristianismo. Y algo tiene de común Judas con mucha gente actual. De repente todos estaban con Jesús, el único que no estaba era Judas. De repente Judas no estaba en la reunión de Jesús. Por eso cuando llegó aquella vez cuando la mujer había derramado el vaso de alabastro sobre Jesús, de repente Judas llegó y la casa estaba llena del aroma del nardo puro. Y cuando Judas llega y siente aquel olor y ve a Jesús sentado y el perfume regado sobre él y en el piso, Judas dice: pero qué desperdicio es este. Si esto se pudo haber vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres. Eso quiere decir que Judas no siempre estaba con Jesús. Él andaba en sus chanchullos, chicos. Él andaba entretenido en lo suyo. Y eso que hizo él, lo hace la gente de hoy. A ver, ¿dónde está usted el día de la oración? ¿Dónde está el día del culto? A ver, ¿dónde? Y como Judas, no estás en la oración ni estás en los cultos de la semana, pero apareces el domingo. Ese era Judas. De repente no estaba. Él andaba en sus asuntos personales, pero yo quiero que veas algo interesante. Judas menospreció lo que Dios le dio. ¿Por qué lo llamó Jesús? Porque Jesús sabía que él había nacido para dos cosas: para entregarlo y para que tuviera gloria. Por eso lo llamaron. Por eso lo llamaron, para tener parte con los 12, para tener parte en el ministerio de la salvación, para que él entendiera de que había una oportunidad de salvarse para todos los pecadores. Por eso lo llamaron. Y que no diga que lo llamaron, que no lo llamaron. Y que no diga que no tuvo oportunidad, porque lo que él hizo fue vender lo que Dios puso en sus manos. Él vendió su apostolado, él vendió su ministerio, así como lo hacen hoy los famosos apóstoles. Que también venden su ministerio. Son apóstoles, pero hacen comercio con el evangelio. Traidores a la salvación y traidores al evangelio. Eso mismo hace cualquiera. No levantes tu dedo contra Judas, porque él tuvo su oportunidad y tú tienes la tuya. No es que él nació para perderse, es que él vendió lo que Dios le había puesto en las manos. Y escuche esto. Ahora les voy a dar la otra definición de la palabra perdición. La palabra perdición que es usada para Judas,
Cuando Cristo los llamó hijos de perdición, los llamó hijos de perdición porque Cristo ya miraba que Judas iba a vender su ministerio, iba a traer destrucción sobre su propia vida, y todo el tiempo Cristo trató de hacerlo reflexionar, de volverlo a la cordura y a la realidad. Todavía cuando iba a besarlo, Jesús se le paró de frente y le dijo: amigo, le dijo, ¿a qué vienes? Amigo, le dice, ¿entiendes lo que tú estás haciendo? Y Judas no se detuvo, llegó donde estaba Jesús, él no reflexionó, él no pensó, él no trató de entender lo que estaba pasando, sino siguió de largo y besó al maestro en la mejilla y le dijo: salve, maestro. Miren, cuando yo he leído esas palabras, a mí me calan en el corazón. ¿Cómo podría salvar Jesús al que no quiere ser salvado? ¿Cómo? ¿Cómo podría hacerlo? Él no se detuvo ni en el último momento. Hasta el último momento en que besó a Jesús, menospreció todas las oportunidades que pusieron delante de sus ojos. Por eso el apóstol Pedro termina diciendo: él se fue a su propio lugar. Él ha sido el actor de su propia destrucción. Él ha sido el hombre que menospreció todo, que vendió su ministerio, que vendió su apostolado, que vendió todo lo que estaba al alcance de sus manos y se fue al lugar que él escogió. Y la Biblia se los va a mostrar más adelante que él escogió ese lugar. No, él no vino predestinado para perderse, él vino elegido para entregar a Jesús, no para perderse. Eso que hizo Judas de entregar a Jesús, eso lo pudo haber hecho cualquiera. Pues a lo mejor a cualquiera le hacían falta 30 monedas de plata. Hasta usted lo hubiera hecho. Usted tiene 30 monedas de plata. Imagínense ustedes. Y el hombre lo tenía todo. Nació para tener gloria y en esa dirección Jesús lo encaminó. Lo llamó con llamamiento santo. Lo hizo ser parte de sus apóstoles. Fue parte del ministerio de la salvación. Y él lo vendió todo. ¿Qué le costaba a los calvinistas decir que Judas lo vendió todo? Solo que hay que defender a una religión, no importa que pisoteemos la palabra de Dios. Y escucha bien, Jesús dijo de Judas: nadie se perdió sino el hijo de perdición. Y la palabra griega usada para perdición en el pasaje que Cristo usó, hablando de Judas como hijo de perdición, es la palabra griega apoleias. Escucha bien. La palabra griega apoleias para expresar ruina, para expresar pérdida, para expresar malgasto. Solo se perdió, dijo, el hijo de perdición.
¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? ¿Que este estaba el único que estaba predestinado para perderse eternamente? No. Lo que Cristo dijo fue, el único que se perdió es este hombre, llamado Judas el Iscariote, en el cual todo lo que invertimos fue tiempo perdido. Todo lo invertido en él fue más gasto. Nunca entendió, nunca vio la luz teniéndola delante de sus ojos. Todo el tiempo, escuchen bien, y la palabra apoleias describe a Judas enterito. Todo es tiempo perdido con él. Yo me digo, ¿cómo Judas no entendió cuando vio que Jesús levantó un muerto de 4 días? Con los 12 iba Judas cuando Jesús iba caminando sobre el agua. Con los 12 iba Judas cuando Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín. Escucha bien. Pero él había traído sobre su vida solamente la ruina. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué tú estás trayendo sobre tu vida? ¿Acaso a ti no te dieron una salvación que la Biblia dice que es tan grande? ¿No será que en ti también todo lo que hacemos aquí es tiempo perdido? Por un oído te entra y por otro te sale. A Judas no le importaba absolutamente nada de lo que había y de lo que él tenía, de lo que pasaba en el entorno de la vida de Jesús. A Judas no le importaba. Todo lo invertido en él era tiempo perdido. De nada sirvió levantar un muerto de 4 días delante de sus ojos. Tampoco de nada sirvió darle de comer a 5,000 gentes con 2 panes. Y unos pececillos. Yo a veces me pregunto, si tú hubieras estado ahí cuando viste y hubieses visto que de 2 panes salen 5,000 panes, ¿eso hubiera sido para dudar o para creer? Y a veces yo estoy aquí, hermanos, predicando la palabra ya por más de 30 años. ¿Y a quién le importa todo lo que hemos predicado aquí? ¿A quién? La palabra apoleias significa ruina. Y la ruina que Judas trajo fue por las inclinaciones de su corazón. ¿No ven ustedes un mundo de gente cristiana arruinada? No tienen ganas de nada, no les digas nada, porque ellos nada más van como Judas al rumbo, sin rumbo, sin dirección, aunque la tienen delante de sus ojos, no la quieren. Ellos viven arruinados. Es tiempo perdido con ellos. Malgastado el tiempo que se invierte en predicarles la palabra, porque ellos han vendido absolutamente todo. ¿Qué te dice la gente?
Yo no tengo tiempo, hermano, para estar en el culto. Yo tengo muchas ocupaciones, te lo aviso. Vas a tener mucho tiempo, toda una eternidad, para arder en el infierno, para arder en el lago de fuego, junto con el diablo y sus ángeles. Si ahora no tienes tiempo, lo tendrás por toda la eternidad en las llamas del lago de fuego. Te lo aviso. Hay gente que me dice a mí, hermano, es que el tema es que está muy lejos. Yo te pregunto, ¿qué tan cerquita está el infierno para que vayas? Contigo, esto de la predicación del evangelio no es tiempo perdido. Judas tenía una buena excusa y menospreció la salvación. Vendió su ministerio. ¿No estás haciendo tú lo mismo? ¿No estás vendiendo tu salvación por cualquier baratija de este mundo? Y decía René Molina, hay gente que dice, ya voy a ir a darme una vueltecita, dice, porque ellos son como de Centroamérica y ellos no dicen como nosotros, ellos dicen diferente. Dice, hay mucha gente cristiana que dice, yo me voy a ir a dar mi vueltecita en el templo para que no llore Dios. No, si Dios no va a llorar. Él vive en luz inmarcesible, en una gloria que no se marchita. Él vive por los siglos en la luz eterna. El que va a llorar y a crujir los dientes es el que venda su salvación. No es Dios. Tú no tienes tiempo. Piénsale. Porque también tú puedes ser llamado hijo de perdición. En el cual todo es tiempo perdido. Imagínense. Más de 30 años predicando aquí, así como estoy predicando hoy, y que tú termines en la condenación eterna. ¿Qué habrá sido eso? ¿No habría sido eso ruina, pérdida y tiempo mal invertido en ti? Todo el tiempo que Cristo le dedicó a Judas. Es más, hermano, yo no, en mi corazón yo no puedo concebir estas cosas. Porque Cristo lo dejó comer de su propio plato y él nunca entendió. Cuando se habla de él en el Antiguo Testamento dice, el íntimo mío, el que de mi pan comía, el que tomaba el pan de Jesús y tomaba una parte y la mojaba en el plato de Cristo, por el amor de Dios. Despiértate. Hijo de perdición. Puede ser llamado cualquiera ahora. Porque ¿cuántos cristianos son actores de su propia ruina? Está la Biblia y no la leen. Existe la oración y no quieren orar. Está el ayuno y no quieren ayunar. Están los cultos para crecer con el cuerpo de Cristo y no quieren estar en el culto. Está la adoración y no quieren adorar a Dios. ¿Qué crees que estás haciendo? Labrando tu propia ruina. ¿Qué crees que hacía Judas cuando se iba?
duele en el alma lo que les voy a decir. Tú también puedes ser llamado hijo de perdición, en quien todo es mal gasto y tiempo perdido. Imagínate aquí predicando por 30 años para que se obedezca a la palabra, para que se camine con Dios. Ah, no, pero la persona no quiere obedecer la palabra, no quiere caminar con Dios. Y lo siento en el alma. Judas labró su propio destino. Por eso el apóstol Pedro termina diciendo, él se fue a su propio lugar, al lugar que él escogió. Cuando yo pienso en ese Judas, ¿cómo pudo manejar una vida de este talante? Ese Judas era una persona que, en mi opinión personal, siendo parte de los 12, él no convivía con los 12. Él no se juntaba con los 12. Él andaba con los 12, pero él tenía su rollo aparte. Él nunca hablaba de qué pensaba él, así como hay gente también que no se junta con nadie en el día de hoy. Si él vive en su mundo solito, sus ideas, todo lo que él cree y lo que piensa. ¿Cómo sabemos que no hablaba con nadie? Pues ningún discípulo de Cristo dijo que pensaba Judas. Lo único que sí se veía, y se veía de cerca, era que de repente Judas desaparecía. Y ningún discípulo, ni Cristo, ni los discípulos le decían a Judas, Judas, bueno, ¿dónde era que andabas tú? Si te estábamos aquí en una reunión, ¿dónde estabas tú? ¿Saben por qué no le preguntaban nada? Porque era su responsabilidad estar ahí. Y él creía que estaba haciendo bien, él creía que estaba haciendo lo correcto. Pero no, las cosas estaban terminando muy, muy mal. Todo en él era tiempo mal invertido, todo en él era mal gasto. Por eso yo no le aplaudo a las iglesias que, para tratar de tener gente en su entorno, les hacen una comida, los invitan por acá, los invitan por allá. Todo eso es tiempo perdido. Porque la gente anda en su mundo. Ten cuidado. Si te crees muy lista o te crees muy listo, ten cuidado. Porque es profundamente doloroso mirar cómo Judas, en su desesperación, intentó dar marcha atrás. La Biblia le dedicó a este hombre que menospreció la salvación, que tuvo el atrevimiento de vender su apostolado, su ministerio y su parte. La Biblia le dedicó un capítulo entero para no dejar márgenes de error ni dudas respecto de la vida de este hombre. Vamos a la Biblia. Vamos al Salmo 109. Y vamos a mostrarles a ustedes
que Judas no estaba predestinado para perderse. Y cuando vuelvas a escuchar a un calvinista hablando de esto, levántate y dile a la cara: mentiroso, embustero, traidor a la verdad del evangelio. Escucha. Es tan simple esto como para que te lo quiera decir un hombre, que te lo diga la misma Biblia. Capítulo 109 del libro de los Salmos. A partir del versículo 6 se habla de Judas. Y aquí les voy a mostrar que Judas era casado, tenía familia y menospreció y vendió su ministerio. Vámonos pues entonces. Se los voy a leer yo para los que no tienen una Biblia y nos están mirando más allá de aquí. Versículo 6. Pon sobre él al impío y Satanás esté ¿a dónde? ¿Sabes quién es un impío? Un impío es el que conoce la verdad y no la obedece. Y a ese que no obedece la verdad, que sabe la verdad, pero que se encapricha, se cree Juan de los Palotes y la mamá de todos los pollos, a ese dice la Biblia: pon sobre él al impío y Satanás esté a la diestra de ese impío. Por eso a la mujer que conoce, que sabe que hay que buscar a Dios y no lo hace, fácil se le hace decirle al marido: no, yo a la iglesia no voy, yo a Dios no lo busco, a mí ni me interesa, ¿sí? Porque ya Satanás está a tu diestra y ya vas a entender de qué se trata cuando Satanás está a la diestra de alguien. A la derecha de Judas caminaba Satanás hasta el día en que entró en él. Escúchame. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable. Culpable como Caín, culpable como Esaú. Cuando fuere juzgado, él salga culpable. Y no salió libre Judas, salió culpable. Escucha bien. Y su oración sea ¿para qué? ¿A qué le sabían a Dios las oraciones de Judas? A pecado. Sean sus días pocos. ¿Para qué necesita vivir este tipo de personas en las cuales todo es tiempo perdido, todo es mal gasto? ¿Para qué quieren vivir? Sean sus días pocos y tome otro su oficio. De eso era que hablaba el apóstol Pedro. De este salmo hablaba el apóstol Pedro. Sean sus días pocos y tome otro su oficio. Aquí vas a entender que Judas, en el versículo 9, aquí se dice que Judas era casado y Judas tenía una familia. La Biblia dice: sean sus hijos huérfanos. ¿Y su mujer qué? ¿Y su mujer qué de viuda? Vean la ruina que Judas trajo sobre sus hijos. Este hombre que por un oído le entraba la palabra y por el otro salía, y a él nada le importaba, mire lo que trajo sobre sus hijos. Anden sus hijos vagabundos y anden mendigando y procuren su pan de lejos. Su pan lo procuren lejos de sus desolados hogares. Los hijos de Judas poco a poco iban siendo colapsados por la ruina y la miseria. ¿Acaso no ven eso ustedes hoy en los Judas modernos? ¿No usted ve familias hermosas
con casas hermosas construidas que son una verdadera ruina, porque ahí ya no hay nadie que viva. Todo es mal gasto. Los hijos de él andarían vagabundos como errantes. Los hijos de Judas procurarían su pan lejos de sus desolados hogares. Se iban a trabajar como de aquí a Paso de la Mina o como de aquí a Ogarrio, y volvían a la casa para ver la ruina y la miseria de sus casas. ¿Con qué alegría se puede volver a un hogar arruinado? Y conste que Judas estaba dejando a su descendencia mucho dinero y riquezas, porque él era de una familia muy adinerada, pero sus hijos verían venir sobre ellos la ruina y la miseria, lejos de sus desolados hogares. ¿Qué ha pasado con tanta gente de esta tierra, de esta comunidad que ha oído el evangelio y lo han menospreciado, igual que Judas no lo han querido? ¿Acaso ellos viven bien? ¿Acaso no viven en la ruina? ¿Acaso no andan como errantes de aquí para allá, viendo dónde se acomodan? Sigue menospreciando el evangelio. Sigue menospreciando lo que Dios te ha dado. Y sigue menospreciando lo que oyes. Escucha. Y no solo procuren su pan de lejos, lejos de sus desolados hogares. Escucha. Los hijos de Judas llegarían a endeudarse tanto, prestando dinero que ya no podrían pagar. Y el acreedor se apodere de todo lo que tiene. Y extraños saqueen su trabajo. Ojo con esto. Y Judas no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. También los hijos de Judas quedaron huérfanos. La mujer de Judas también murió y quedaron huérfanos. Y la Biblia dice: y no tenga quien haga compasión con sus huérfanos. Escúchalo. Ojalá y en ti el oír este evangelio no sea tiempo perdido. ¿De qué te sirve estar sentado en esta silla si tú no valoras la oportunidad que tienes de salvarte? Lo más triste, su posteridad, si se casan sus hijos, sus hijos y los hijos de sus hijos sean destruidos, y en la segunda generación sea borrado el nombre de Judas para siempre. Increíble. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. La maldad de sus padres. ¿Qué fue la maldad de los padres con Judas? ¿Y qué fue el pecado de su madre? Si él ya se llamaba Judas, ¿para qué le pusieron Iscariote? Criminal, asesino, derramador de sangre. Este fue un pecado que trajeron grandísimo, arrastrando los padres de Judas al haberle puesto Iscariote. Y el pecado de su madre no sea borrado, porque la mamá también le quería poner, el padre ya le había puesto Judas, pero vamos a ponerle también Iscariote al niño, que también lleve tu nombre. Y le ponen Iscariote.
y termina siendo asesino, criminal, derramador de sangre, menospreciador de la salvación. Escucha. Y el pecado de su madre no sea borrado, estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra la memoria, el recuerdo de Judas, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Ese es el momento en que Judas se iba y hacía negocios en lo oscuro. Ese es el momento en que Judas fue a los doctores de la ley y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo se los entrego. No hubo misericordia al afligido, al hombre que acababa de orar por ellos en el huerto de Getsemaní, afligido hasta derramar sangre en su sudor. No le tuvo compasión. Vino Judas en medio de la aflicción de Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó en la mejilla. Y Cristo le dijo: Judas, ¿con un beso me entregas hoy? Por eso le habían dicho: a ti te hubiera valido mejor no haber nacido nunca. Nunca. Porque lo que sigue no lo vas a soportar. Escucha. Amó la maldición. ¿Y qué? A ver, léanlo fuerte. ¿Qué amó Judas? ¿A Cristo o a la maldición? Amó la maldición y esta le sobrevino. Escúchenme bien, calvinistas, no mientan respecto de Judas, porque está escrito que él amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición. Él no quiso la bendición, es decir, él no quiso la salvación y ésta se alejó de él. Vengan los doctores en la Biblia, vengan los maestros en la Biblia, vengan los licenciados en teología, vengan los calvinistas y díganle a la Biblia que es mentira, que Judas menospreció la salvación. Él no estaba predestinado para perderse, por eso lo llamaron. Y aquí la Biblia dice que él tuvo la salvación delante de sus ojos, pero él no la quiso. ¿Acaso tú no puedes ser hijo o hija de perdición? Estás aquí esta mañana oyendo la palabra, estás oyendo aquí el evangelio. ¿Y a ti te importa que alguien esté hablando aquí del evangelio? ¿Que estén hablando aquí de la salvación? A Judas tampoco. Él no amó a Cristo que lo llamó con llamamiento santo. Él no amó a aquel que le brindara la oportunidad de salvarse como hombre que había nacido para tener gloria. La Biblia dice que él menospreció la salvación y la salvación se alejó de él. Lo siento, calvinistas, ustedes han mentido por 158 años en esta nación. No es cierto que
que Judas nació para perderse. A él se le ofreció la salvación como a todos y él no la quiso. Y esta salvación se alejó de él. Así como contigo hoy, aquí estás, todos estos niños oyendo el evangelio, toda esta gente adulta oyendo el evangelio. En ti está si la quieres o la menosprecias. En ti está si la quieres o no la quieres. Pero que te quede claro que tarde o temprano la salvación se alejará de ti. Lo siento, la Biblia es muy clara. Muy, demasiado clara. Judas siempre fue un impío, que sabía lo que tenía que hacer y hacía todo lo contrario. La Biblia dice, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. A él no lo vistieron de maldición, él se vistió de maldición. ¿Quién crees que trae maldición sobre ti? ¿Los demás? No, tú. Yo a veces pienso, a lo mejor Judas, el discípulo de Cristo, también consultaba a los hechiceros, era discípulo de Cristo y consultaba cómo puedo entregar a Jesús. No, pues a lo mejor le aconsejaron con un beso, porque toda la vida digo, ¿cómo se le ocurrió a Judas entregar a Cristo con un beso? Es increíble. Él trajo ruina, pérdida sobre su propia existencia. Escúchame, Judas, como muchos hoy, le jugó al inteligente. Le jugó al inteligente. Y le pasó lo de, ¿se acuerdan lo del, creo que era lo de la garza? La garza que decía cuando vio al hombre que le apuntaba con la carabina. Y se pasó de inteligente la garza, porque viendo que le apuntaban directamente a ella, simplemente dijo, al estallido me levanto. Cuando se escuchó el estallido, la garza iba volando para el suelo. Así hay gente que se le juegan al inteligente. No, sí, el día que yo me vaya a morir, yo me arrepiento. Sí, espérate. Le juegan al inteligente. Si yo todavía ni me pienso morir. Algunos me han dicho, yo todavía estoy joven. Otros me han dicho, yo tengo mucha salud, yo ahorita no pienso morirme. Si no es si te piensas morir, es cuando Dios, tú le colmas la paciencia al Eterno y Él dice, hasta aquí llegaste. Y punto. Judas le jugó al inteligente. Él quería estar con Jesús y hacer su chanchullo por allá. Él quería caminar con Cristo, pero él quería también hacer negocios. Le jugaba él al inteligente. Y de repente pienso, Judas también le jugó al trapecista. Y le jugó al trapecista, solo que jugó sin red y al suelo. Esto es increíble. Escucha bien. Escucha. Están aquí. Todos están aquí. Todos están despiertos. Denle un aplauso a Cristo. Escucha.
el final de Judas. El hombre que le jugó al inteligente, el hombre que le jugó al trapecista. Cuando llegó al final de su carrera y después de haber entregado a Jesús, entró en el pretorio y vio que a Jesús lo tenían atado dentro del pretorio de Pilato y que a Jesús lo estaban masacrando. Escúchame bien. Cuando Judas vio aquello, porque él creía que lo iban a encarcelar, que lo iban a juzgar y sentenciar y darle una multa y soltarlo después, y decía: yo me quedo con las 30 piezas de plata y Cristo sigue libre. No le juegues al inteligente, porque no lo eres. Cuando él vio lo que pasaba con Jesús, que lo estaban masacrando, yo quiero imaginarme en mi mente lo que pasó en la vida de Judas. Cuando él vio a Jesús que lo estaban destrozando, Judas salió corriendo. Desesperado salió corriendo. Fue a su casa a buscar el dinero. Las 30 monedas de plata que estaban en una pequeña bolsa de cuero, Judas fue a buscarlas y corrió y corrió y corrió y llegó al mismo templo donde Jesús había hablado la palabra de Dios. Judas intentaba darle marcha atrás a sus locas decisiones. Llegó y entró en el templo y ahí estaban los doctores de la ley, los enemigos de Jesús, y él con el dinero en la mano. Deje usar esta botella. Él con el dinero en la mano estaba llegando al momento en que Cristo le dijo: a ti te hubiera sido mejor no haber nacido nunca. Él con el dinero en la mano y su corazón destrozado, sus ojos llenos de lágrimas, Judas le dice a ellos: por favor, suéltenlo, yo he pecado entregando sangre inocente, no se vale lo que le están haciendo. Y la respuesta que recibió lo aplastó para siempre. Por eso la Biblia decía de él: sea su convite transformado en trampa. Los doctores de la ley siempre invitaban a comer a Judas, siempre lo estaban convidando a sus pachangas, hasta que Judas les ofreció venderlo. Y escúchame, él intentó dar marcha atrás, devolviendo el dinero, pero la respuesta que le dieron nunca la esperó él. Le respondieron sus secuaces: ¿y qué nos importa a nosotros lo que tú sientes? ¿Qué nos importa a nosotros lo que tú ahora piensas? ¿Qué nos importa? Ese es tu problema, allá tú. Nosotros ya te pagamos. ¿Saben qué hizo Judas? Desorientado en sus pensamientos, tiró las monedas en el templo y salió y se fue. Porque de su mente él no podía borrar la imagen que había visto de Jesús. Él no podía borrar de su mente la imagen que había visto de su maestro en el pretorio de Pilato.
Él no podía entender en su corazón que había llegado hasta ahí. Él intentó dar marcha atrás, pero ya era muy tarde. La respuesta que recibió fue: a nosotros no nos importas, y allá tú lo que hagas. Yo quiero pensar que Judas salió de la casa, del templo, y se fue caminando por la calle desorientado. El hombre que había tenido la salvación delante de sus ojos, el hombre que había nacido para tener gloria, está caminando con su mente perdida, su mirada perdida. Él no sabe qué hacer. Lo han traicionado, lo han dejado solo, y ahora sobre él recae la culpa de todo lo que está pasando con Jesús. Todos compartieron con él la idea de vender a Cristo, pero nadie compartió con él el peso de su conciencia. Y yo pienso que mucha gente se cree igual de inteligente que Judas. Ya han estado dentro de los templos por años, y han oído el evangelio por años, y lo han menospreciado, y lo han visto como nada. Un día tendrás al diablo de frente. El día que estés perdido vas a tener al diablo de frente, y se te va a reír en la cara. Y los brujos, los satanistas, los espiritistas, los hechiceros le van a decir al diablo: tú prometiste ayudarnos y darnos gloria y darnos reino. Y el diablo se les va a reír en la cara y les va a decir: a mí no me importa, allá ustedes, averígüensela como puedan, porque ustedes y yo vamos a ir al lago de fuego juntos. No habrá un diablo gozando la vida en el lago de fuego y gente sufriendo. El diablo estará en la misma condición que todos los que estén perdidos. Él intentó dar marcha atrás y recibió como respuesta: allá tú, allá tú. Y Judas, no soportando el peso de su conciencia, la Biblia dice, fue y se ahorcó. Y como dijera el apóstol Pedro, se fue a su propio lugar, al lugar que él escogió. Porque él no quiso la bendición, no quiso la salvación que se le ofreció. Amó la maldición y se perdió para siempre. ¿Tú tienes oportunidad de salvarte hoy? Corre y sálvate. Toma en serio esto, porque lo que viene después del final de esta vida, yo no quiero contártelo, porque no hay palabras para contártelo. Ten mucho cuidado con lo que haces con tu salvación. ¿Cómo escaparás si descuidas una salvación tan grande? ¿Acaso después de que Judas descuidó su salvación pudo escapar?
¿Acaso después de que Esaú descuidó su bendición pudo escapar? ¿Acaso después de que Israel en el desierto menospreció la libertad, acaso pudieron escapar? No le juegues al inteligente, porque muchos inteligentes están ardiendo hoy en las llamas del infierno. No le juegues al inteligente y busca a Dios. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Y cuando quieras dar marcha atrás, te van a decir lo mismo que a Judas. Allá tú. Muchas gracias en este día. Bendiciones para todos. Un fuerte abrazo para todos aquí. Más allá de aquí, denle un aplauso a Cristo. Y hasta la próxima, si Dios así lo permitiera. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Adelante, querida hermana.